Hola a todos, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro devocional Mi Tiempo con Dios. Hemos estado hablando de la paz y ayer nuestra hermana Carolina González nos bendijo con una reflexión muy bonita donde nos decía que Dios es un Dios de paz, porque en muchas partes se menciona esto. Por estos tiempos es algo que pues todo el mundo está buscando y que por todas las circunstancias que vivimos es muy difícil de encontrar. Los seres humanos siempre buscamos la paz. Todos queremos vivir en paz, tener tranquilidad, porque sabemos que esa calma es la que nos trae descanso. Sí, mire que vemos que desafortunadamente en busca de la anhelada paz, muchas veces nos metemos en muchos problemas, porque creemos y tenemos un concepto de la paz, es que cuando nosotros tengamos muchas cosas que de pronto son materiales y que pensamos que esas cosas nos van a dar esa paz, al contrario nos llevan es a meternos en problemas y a tener más dificultades en la vida. Por eso hoy en día malinterpretamos el contexto o el significado de lo que es paz, y por eso este mundo que anhela tanta paz, en vez de vivir en paz, vive cada día más angustiado. Sí, miremos en la palabra de Dios, pues hay muchos ejemplos de personas que vivieron momentos difíciles donde perdieron la paz por completo. ¿Y qué los llevó esto? A clamar a Dios por fortaleza, por descanso. Podemos ver David, el ejemplo de David, el rey David, quien vivió muchos años huyendo de su suegro, escondiéndose en cuevas, durmiendo a la intemperie, y no solo sufrió persecuciones antes de ser rey, sino que también después, siendo rey, pasó por problemas que robaron su paz, como aquel momento en el que su hijo Absalón quiso derrocarlo y David, siendo rey, le tocó huir porque su propio hijo lo iba a matar. Y en ese momento de gran angustia por la que pasaba, David hizo un salmo, y este es el Salmo número 3. Parte de él vamos a leer y dice así: Salmo de David acerca de cuando huía de su hijo Absalón. Oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Amén. Mire qué bonito salmo, y a lo que lo llevó en ese momento, en esa situación, a David a estar escondido de su propio hijo. Mire que la situación que vivía David era bien complicada, porque el enemigo no era cualquier enemigo, y él huye precisamente es porque no quería enfrentarse a su hijo, porque en una confrontación, en una guerra, cuando tumban a un rey, pues uno de los dos tiene que salir muerto. El que está tratando de derrocar al rey trata de matar al rey, y el otro, pues para defenderse, va a matar al otro. Pero en ese momento estaba David en ese conflicto porque era su propio hijo. ¿Y quién quiere enfrentarse a un hijo? Nadie. Entonces son situaciones que lo llevan a uno en la vida. Y yo no sé por qué situación esté pasando usted en este momento, pero esas situaciones que nos llevan a nosotros, que no entendemos, que no hay lógica, que muchas veces no son cosas normales o comunes, nos llevan a nosotros a ¿qué? A clamar al Señor. Llevamos tiempo de pronto viviendo una situación que no tiene solución, que no vemos salida, así como la que en ese momento estaba viviendo David, que de pronto no había ninguna salida. Pero lo más importante es tener en cuenta
y tomar este ejemplo que David hizo. Él clamó al Señor y es algo que nosotros debemos de entender, de que la paz de pronto no va a cambiar las circunstancias, pero el saber que contamos con Dios, que contamos con un amigo, que contamos con nuestro Padre Celestial, es mucho cuento porque Él es el Dios de todo y Él tiene dominio sobre todas las cosas. Sí, yo creo que lo único que nosotros podíamos asegurarle es que solo refugiándose en Dios se pueden encontrar fuerzas en este momento de dificultad. Miren que lo que hizo David y que podemos hacer nosotros es decir, pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamo al Señor, clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Aquí dice muy claro, mire, me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. Mire que muchas veces cuando nosotros estamos pasando por una dificultad, lo primero que uno pierde es el sueño. Y mire que cuando David clama al Señor, cuando él ora a Dios, cuando él confía en Dios, porque es que no es solamente clamar o pedir, porque es que hay digamos, una, ¿cómo se podría decir? Confusión o mala interpretación de lo que es orar, porque si yo verdaderamente oro con fe, oro creyendo lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo, pues el resultado debe de verse, ¿no? Y en este caso, David, a pesar de que estaba en esa situación tan difícil, dice que dormía. Y cuando uno está en problemado, lo que primero que se le da a uno es el sueño, porque no tiene uno paz. Pero cuando uno descansa en medio de la tribulación, en medio del problema, en Dios, hasta puede dormir y levantarse pues normal, ¿no? Lógico que el problema está ahí, pero dice David, me acosté y dormí, pero desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. O sea que cuántos de nosotros de pronto que hemos pasado o estemos pasando por situaciones difíciles, podemos decir que pudimos dormir en paz, confiados en que Dios nos cuidaba, que mientras estábamos dormidos el Señor estaba cuidando de nosotros, que estaban sus ángeles alrededor nuestro, que pase lo que pase, el Señor tenía control. Eso es confiar en Dios. Y eso es lo que nos lleva esta reflexión del día de hoy. Por cualquier cosa, por cualquier situación que tú estés pasando en este momento, confiemos en Dios, pero no de palabras, sino verdaderamente de hecho. Confiar en Dios es creer que Dios tiene el dominio de todo y que Él nos va a cuidar a nosotros. Sí, mira, nuestra reflexión el día de hoy llama Mi refugio en las pruebas. Qué bonito que nosotros podamos siempre estar confiando en esto, en que Dios es nuestro refugio, que clamamos a Él y Él nos responde, que nos permite, sí, despertarnos, acostarnos, dormirnos y despertarnos a salvo porque el Señor nos cuida. Entonces, confiemos en Dios, Él es el único en quien nos podemos refugiar para buscar esa tan anhelada paz que no depende de las circunstancias, sino de la confianza que tenemos en Dios. Hay un versículo muy bonito que es Filipenses 4, 6, 7. Mira lo que dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no depende de que se solucione el problema, sino simplemente de saber de que si no se soluciona el problema o si no hubo solución inmediata, pues Dios va a tener la solución o tiene la solución en sus manos. Y si no es porque está permitiendo que eso sea de bendición para más adelante. Dios es bueno. Dios tiene todo bajo control y cualquier situación que usted esté viviendo el día de hoy, póngasela al Señor en sus manos, clame a Él, salga adelante confiado de que Dios está en control de su vida, de su problema, de su situación y de que esto va a servir para un futuro, para un testimonio, para las demás personas, de saber de que el poder, la misericordia, la gracia de Dios
pudo ayudarle, así como hizo con David en todas sus situaciones, en todas sus guerras. David murió de viejo, no murió por ninguno de sus enemigos, porque él confiaba plenamente en Dios, y Dios siempre resaltó esto de David: ninguno como el corazón de David, porque David confiaba en el Señor. Así que aprendamos esto de este salmista, de este rey, de esta persona que confió tanto en el Señor y que Dios siempre lo ayudó, lo fortaleció. Nunca dejó de pasar por las pruebas, porque nunca lo sacó de las pruebas, así como tampoco sacó a su Hijo Jesucristo de las pruebas, pero sí estuvo siempre con ellos. Y el Señor nos ha prometido de que Él está con nosotros en cualquier situación, en cualquier prueba, por muy grande que sea. Él está contigo y está conmigo. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Dios, por todas las situaciones que vivimos. Señor, hay momentos, hay problemas, hay situaciones que la verdad no vemos solución, Señor. Hay situaciones en las que no tenemos la posibilidad de pronto de hacer algo, Señor, de que tenemos como las manos amarradas y no sabemos por dónde salir o qué hacer, Señor. Yo te ruego de todo corazón, Señor, que escuches este clamor nuestro y el clamor de cualquier persona que escuche este audio, Señor, para que seas tú, Señor, llenándonos de fe, llenándonos de esperanza, llenándonos, Padre Santo, de fortaleza en estos momentos que estemos atravesando, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, que nos ayudes a solucionar cualquier situación que estemos viviendo, que esa situación que es tan dura, tan difícil, hay una solución para ti, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por cada persona. Gracias por las situaciones difíciles y gracias por estar con nosotros siempre, Dios. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un día muy lleno de paz. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Bendiciones. Amén.